días. Muy buenos días. Damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan para poder ser parte de este segundo webinar internacional de innovación educativa y creatividad 2023, denominado La inteligencia artificial y su aplicación como herramienta educativa innovadora. Evento que tiene como objetivos profundizar el análisis de los desafíos en torno a las TIC en educación con el fin de generar nuevas estrategias tecnológicas que sean efectivas para el sistema educativo, además de compartir conocimientos y experiencias inspiradoras acerca de temas educativos, perspectivas de la sociedad del conocimiento, estrategias pedagógicas y el uso efectivo de la tecnología para mejorar los aprendizajes en el país. Es por eso que damos la más cordial bienvenida al doctor Roberto Araya, que esta mañana nos acompaña para brindarnos este importante tema. Bienvenido, doctor. Adelante. Muchas gracias, Nancy. Quería agradecer al viceministro de Educación, el licenciado Ricardo Cardona, por las palabras de bienvenida, y qué bien que el 18 de abril se haya promulgado esta ley. Sin duda que es un ejemplo. Impulsar desde el gobierno iniciativas para la inversión en tecnología y en particular inteligencia artificial. Así que felicitaciones. Segundo, también quería agradecer a doctor Elías Peraza, con quien hemos estado conversando ya por bastante tiempo, junto a Mauricio Castro, sobre tecnología en educación y en particular inteligencia artificial. Y al doctor William Mejía, que ha estado, digamos, apoyando toda esta iniciativa. Voy a compartir entonces la inteligencia artificial. Como ustedes pueden ver, yo trabajo en el Instituto de Educación de la Universidad de Chile, pero soy doctorado en Ingeniería Eléctrica, PhD en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de California en Los Ángeles. Pareciera ser mundos muy distintos. La ingeniería eléctrica, y en particular me doctoré y he trabajado desde muchos años en inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial tiene que ver con el aprendizaje, que es justamente el tema central de educación, así que en realidad están muy, muy hermanados unos con otros. Solamente que en inteligencia artificial nos inspiramos en los humanos y en particular en los niños, en cómo aprenden. Y ahora de vuelta, ¿cierto? Cómo estos resultados que son muy importantes y en los últimos meses, digamos, extraordinarios, cómo estos resultados de inteligencia artificial nos pueden ayudar en educación y en aplicar esta herramienta artificial que está irrumpiendo como nunca antes. Esto era como un brujo, un cuco, decíamos aquí en Chile, que venía y se hablaba ya hace más de 50 años que iba a transformar el mundo, pero en fin, el mundo no se transformaba radicalmente con inteligencia artificial. Pero hoy en día hay un acuerdo desde noviembre del año pasado, cuando todo el mundo vio el ChatGPT, que a lo mejor muchos de ustedes conocen, y tecnologías similares, que esto realmente es un gran cambio. Voy a hablar 4 temas. 1, los mitos y temores de la inteligencia artificial. Segundo, y lo más importante, las oportunidades. Se abren oportunidades. Tercero, algunos usos que nosotros estamos haciendo. Y cuarto, cómo comenzar. Primero, mitos y temores. Aquí hay una antigua historia. En Inglaterra, en 1910, habían 3 millones de trabajadores que ahora están completamente desempleados. Esto ya hace más de un siglo. 3 millones que desaparecieron. ¿Quiénes eran esos trabajadores? Eran los caballos. Los caballos dominaban la economía, movían a todo el mundo, movían el transporte de materia, carga y personas. Y luego de la aparición del automóvil, desaparecieron completamente. Era el 25% de la agricultura dependía en Estados Unidos de los caballos, y gran parte de la agricultura de alimentos para los caballos, era el combustible de la economía. Y completamente desaparecieron, nos comimos los caballos. Y aquí está similar, nos pase a nuestros trabajadores, en particular a nuestros niños y niñas, que en 20 años más van a estar en el sistema, ¿cierto?, laboral, y ¿qué van a hacer?, ¿cierto?, ahora con la irrupción de la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos prever eso? ¿Y cuál es el tipo de trabajo que se van a
van a requerir. Pero aquí viene el problema detrás, que los más inteligentes, y esto sucedió ya millones de años atrás y hasta los últimos decenas de miles de años atrás, o exterminamos, como a los neandertales y a otros, o domesticamos o enjaulamos a otras especies, a los menos inteligentes. Y esa fue la historia de la humanidad en los últimos cientos de miles y millones de años. Los últimos fueron los neandertales, los exterminamos. Entonces, y además la historia en parte también de América Latina, con los conquistadores que llegaron de Europa, básicamente, ¿cierto?, nos conquistaron y ellos impusieron, y en parte somos nosotros también, impusieron a los aborígenes sus reglas. La ventaja tecnológica, la gente con mayores herramientas termina exterminando, domesticando, jaulando al resto. Y entonces, por supuesto que es un peligro. Esta inteligencia artificial a lo mejor podría terminar diciendo, mire, los humanos no son suficientemente inteligentes, así que nos terminen enjaulando. Entonces, ese es el gran problema del futuro del trabajo, y es importante porque tenemos que pensar en 5, en 10, en 15, en 20 años más que van a estar haciendo nuestros estudiantes y pensar hacia allá. Lo que no queremos es esto, tal como nosotros dominamos otras especies, en particular los chimpancés, no queremos terminar en trabajos como el que se, ¿cierto?, terminamos enjaulados y este tipo de trabajo. Eso es lo que no queremos que nos ocurra a nosotros y tampoco a nuestros hijos. ¿Y es realmente esto un peligro? ¿Y qué podemos hacer ante esto? ¿Cuáles son las oportunidades que vienen? Eso es un poco lo que queremos hoy día conversar. Y es realmente, no son los inmigrantes el problema, como sacan los estudios, es la automatización. Entonces van a cambiar completamente la naturaleza del trabajo y eso es lo que tenemos que nosotros prever. Entonces, la pregunta es, ¿hay otras opciones, aparte de terminar enjaulado y barriendo nuestra propia jaula con trabajos simples como ese? Ese es un poco lo que queremos tratar de prever y no es tan simple. Me tocó la semana pasada a mí participar en un congreso similar y exponer nuestra visión y compartir visiones con todo el grupo de APEC, que es en Japón, liderado por Japón, que también están muy preocupados y también buscando qué hacer. Japón le va muy, muy bien en educación, pero están viendo que la educación queda un poco descuadrada con los nuevos avances de inteligencia artificial y no es tan simple pensar que tenemos que enseñar para los próximos 5, 10, 15 años, cuando nuestros estudiantes en ese momento salgan al mundo laboral. ¿Qué opciones tenemos? Ese grupo de APEC, liderado por Japón, también está Singapur, está Corea del Sur, está Tailandia. Y la próxima semana tengo otro seminario similar en Indonesia, país muy grande, casi el tamaño de Estados Unidos en población. También están saliendo de su desarrollo, tal como estamos todos nosotros. Están pensando, su economía está basada principalmente en el petróleo. ¿Qué vamos a hacer, cierto, en lo que viene? ¿Cuáles son las opciones y cómo deberíamos nosotros pensar la educación pensando, digamos, en 5, 10, 15, 20 años más? A mí me impactó mucho mi visita en Japón, la universidad principal de educación, que es la Universidad de Tsukuba, que he estado trabajando con ellos ya por cerca de 15 años, que tienen en todos los edificios la siguiente letrero: imaginemos el futuro. Esa es nuestra principal labor, imaginemos el futuro. No es para nada simple imaginar lo que viene, porque una vez que lo imaginemos bien, ajustamos entonces lo que tenemos que enseñar a nivel universitario, secundario, primario, incluso a nivel de párvulos o kinder. Imaginemos el futuro en nuestra tarea. No es simple porque, como decía aquí Henry Ford, si le hubieran preguntado a la gente qué querían, me hubieran dicho caballos más rápidos. O sea, fue, ¿cierto?, el impulsor del automóvil. Pero seguramente le hemos preguntado a la persona, me dice, mire, si mi caballo fuera más rápido, podría llegar en menos tiempo a diferentes lugares, podría transportar la carga en menos tiempo, en fin. La gente hubiera pensado de esa manera. Él pensó en el automóvil que transformó y que ya, como vimos, desaparecieron totalmente los caballos, nos comimos después los caballos, un cambio radical. Y hoy día estamos en algo similar con inteligencia artificial.
Entonces, bueno, sí, mirar un poco la historia también, porque es cierto que tenemos que tener mucho cuidado y aquí hay un poco de miedo detrás de esto, pero la historia también nos enseña otras transformaciones importantes que han sucedido en todos estos, por lo menos los últimos 5.000 años. Han habido cambios importantes sobre cómo vivíamos antes, en las condiciones de cazadores-recolectores que vivían nuestros ancestros. Han habido grandes cambios, esos grandes cambios nos pueden dar alguna luz. Uno de ellos es la escritura. Esta es una tableta sumeria de hace más de 4.000 años. Y es interesante esta tableta porque lo que dice también nos da una pista en la educación. Y aquí está lo que dice esta tableta, me impresionó mucho años atrás al ver la traducción, dice, en parte dice, es un estudiante que escribe, que está enseñando a leer y escribir en estas tabletas, ya en el sistema educacional, en las primeras escuelas, dice, mi maestra leyendo mi tableta dijo, falta algo y me azotó. O sea, ya, si lo entiende, ya había todo este problema, porque este es algo no natural, es artificial aprender estas cosas, no es lo cuando un niño aprende jugando, aprende a caminar, aprende a conversar, aprende incluso a cazar, pero esto es artificial, son años para aprender a leer y escribir, en algo que parece muy árido. Y el alumno termina lamentándose al final, en esta tableta dice, empecé a odiar el arte de escribir y a descuidar este arte de escribir. O sea, claramente es una gran transformación, produjo un enorme impacto, pero un impacto en un conjunto muy selecto de la población, muy selecto de niños, un porcentaje menos del 1% aprendía a leer y escribir, pero tuvo un impacto enorme en la transformación cultural de todo el mundo. Luego, otra gran transformación fue el abaco, ¿cierto? Que permitió ir a contar muchos idiomas y en muchos lugares antes la gente contaba hasta 3, como por ejemplo en francés 3 es très y significa mucho, ya no habían palabras más arriba de eso, pero el abaco fue un gran invento. Pero luego apareció el sistema numérico, que fue una tremenda, los algoritmos, y hubieron grandes competencias entre los abacistas con los algoristas, y esto a su vez cambió radicalmente la naturaleza del trabajo. Aparecieron nuevos trabajos en el comercio, ya era posible contabilizar mucho más en más detalle lo que tenía cada comerciante, y fue un tremendo avance, dejó desarticulados muchos antiguos mercaderes, y hay historias de mercaderes en Alemania que mandaban a sus hijos a Italia, en esa época que era el centro de avance, a aprender estos nuevos métodos numéricos, que no es más que hoy día lo que enseñamos en aritmética, primero, segundo, tercer grado, eso es todo. Pero da una tremenda ventaja a los mercaderes poder manejar la información y es la base de la contabilidad. Fue una gran irrupción con nuevos trabajos y la gente más poderosa de partes de Europa mandaba a Italia a sus hijos a aprender estas nuevas tecnologías. Un gran cambio, pero vemos que fue un gran cambio para bien, pero algunos quedaron completamente, digamos, descuadrados, desarticulados, así que descuidado con ellos. Otro fue el libro, ¿cierto? Otro gran cambio fue el libro, y eso significó también la imprenta, los libros de texto, y eso cambió radicalmente la educación. Ante todos los libros eran escritos a mano, la imprenta fue un gran cambio también, produjo una gran irrupción. Hay protestas en la Universidad de París en esa época, que los estudiantes protestaban por la imprenta, porque básicamente ellos iban escribiendo con mucho cuidado, con muy linda caligrafía, lo que el profesor dictaba, ahí venía el dictum. Y terminados sus estudios, esos libros tenían un valor enorme, uno podía cambiarlos quizás por una casa. Y ahora con la imprenta entonces se vino para abajo, se cambió radicalmente también la naturaleza del trabajo en el libro versus el texto. Son nuevos trabajos que aparecieron, no solamente de imprimir, sino que cambió la escuela completamente. Ahí está Comenius, que apareció a la derecha en los primeros libros de texto de Comenius, en que cambió radicalmente la escuela. Y también el trabajo del profesor, porque ahora el estudiante podía acceder a alguna información independientemente del profesor. De alguna manera el profesor perdió un poquito el rango, que tenía todo el conocimiento, y ahora el estudiante podría leer en un texto que está mucho más difundido, y podría a veces decirle, profesor, pero mire el texto lo que dice. O sea, ya no introdujo un cambio importante. Hoy día estamos acostumbrados a que así sea, y que nos parece completamente natural, pero en su momento, tanto en estudiantes como en profesores, significó un enorme cambio. Ahora, esto igual tomó un tiempo en difundirse y llegar a todo el mundo. Aquí está en Europa,
el año 1400 y tanto, más o menos hasta ahora, el porcentaje era gente que sabía leer y escribir. Fíjense que 1400, estos rojos aquí, ¿quiénes son estos rojos? Estos rojos son los suecos. El año 1475, solamente un 1% de las personas sabía leer y escribir. Aprendía eso. Y hoy día, por supuesto, que 100%, 90%, nosotros también empezamos por acá. Estos azules son todo el resto del mundo. El resto del mundo está más o menos con 90%. Pero en el 1475, los más avanzados en estos medios verdes, que estaba aquí los holandeses, ¿cierto? También está Italia, muy alto, ¿cierto? En esa época donde apareció toda la imprenta y ya hoy día. Pero lo interesante es que una vez apareció la tecnología, la imprenta, tomó un tiempo al sistema educacional a que todos estemos aquí, tomó un tiempo que estamos hablando de 500 años. 500 años. Hoy día no podemos tener ese lujo, es demasiado 500 años. Hoy día con inteligencia artificial tenemos que tratar de entenderla y empezar ya este año a cómo introducirla en el sistema educacional. No podemos esperar 500 años, eso es demasiado. Ok. Luego aparecieron cosas como las máquinas de escribir y cambió completamente muchos trabajos. Hasta hace poco veíamos muchos trabajos secretariales con máquinas de escribir. Pero, ¿qué pasó? Con el computador, incluso esos trabajos desaparecieron. Yo me acuerdo muchos años atrás, cuando empezaron a llegar primeros profesores de texto, muchas secretarias y secretarios preocupados. Habían escuchado tecnología que le iba a dejar y lo iba a desplazar. Lo que pasó es que el tipo de trabajo cambió. Pero también es cierto que muchas personas son autónomas y ya no trabajan con una secretaria al lado. El porcentaje de trabajadores en tipo secretaria ha bajado enormemente. O sea, por un lado emergió un nuevo trabajo, por otro lado después empezó a desaparecer ese trabajo, dado otro avance en tecnología. Otro avance que tenemos es la calculadora. Antes, los niños tenían que aprender, ¿cierto?, con los algoritmos, no solamente sumar y restar con reservas, sino que multiplicar y dividir, que se llaman divisiones largas. O sea, era algo sumamente complicado, que estaba mucho tiempo, y hoy día ya no se justifica tanto. Cambió entonces en qué tenemos que poner énfasis en el currículum, qué es lo que realmente hay que aprender, por ejemplo, en matemáticas. Y con el computador también, hoy en día que todo el mundo usa, cambió nuevamente los trabajos. Hoy día prácticamente todo el mundo andamos con un notebook y ahora con un celular que es capaz de calcular y hacer mucho más de lo que hacían esas calculadoras. Hay muchos trabajos completamente nuevos y eso tenemos que hoy día volver a pensar, pero con la inteligencia artificial. Hasta aquí han habido grandes irrupciones, todo esto ha significado grandes cambios, algunos que han quedado completamente de lado y no han se podido subir a este carro. Pero ciertamente nuevas generaciones han subido y ha sido una ganancia enorme de productividad y de calidad de nuevos trabajos. Por un lado está aquí el Internet, ¿cierto? Hoy día estamos conectados de países completamente distintos, Wi-Fi totalmente conectado y también en el teléfono, y las redes sociales como las que estamos ahora ha significado también nuevas oportunidades de trabajo, gente trabajando en diferentes partes del mundo. Eso ha sido, ¿cierto?, un cambio enorme que antes era totalmente impensable, y tremendas redes de conexiones que tenemos hoy día. Estos son cada uno individuos, algunos más importantes que otros, todos conectados. Es un mundo conectado, ya no vamos a estar desconectados. Los inmigrantes ya, muchos de ellos tienen para qué moverse, pueden trabajar, ¿cierto?, y están trabajando en diferentes países, ingenieros y gente que desarrolla software y también atendiendo clientes de todas partes del mundo hacia otros países. O sea, no es necesario moverse, y ese un gran cambio ha traído enormes oportunidades en muchos países y oportunidades de desarrollo. Es decir, en conclusión, hay temores y tenemos que estar muy preocupados porque no podemos quedar, ¿cierto?, completamente desplazados y terminar como esos chimpancés, ¿cierto?, en una jaula y dedicados al trabajo como limpiar nuestra propia jaula. Pero la historia muestra que también, si bien ha habido enormes disrupciones y muchos desplazados, han aparecido nuevos trabajos y nuevas oportunidades detrás. Entonces, nuestra misión es mirar el futuro, intentar ver, sabemos que no es simple, como dice Henry Ford, no es tan simple, pero tenemos que ver entonces
van a hacer esos trabajos los próximos años. Vamos a dar la oportunidad y adelantarnos a los demás, porque ahora estamos todos conectados, ¿cierto? De todas partes del mundo, está todo el mundo pensando lo mismo, y hay que llegar poco antes que los demás. El que llega atrasado pierde mucha oportunidad, y por eso me alegro saber la ley del 18 de abril que ustedes están promulgando para impulsar las inversiones con tecnología. Vamos a ver la oportunidad. ¿Qué oportunidad? Me voy a concentrar aquí en oportunidades en educación. Por supuesto que hay oportunidades en medicina, hay oportunidades en logística, hay oportunidades en una gran variedad de cosas, en el cambio climático, en fin, muchas oportunidades por diferentes lados con inteligencia artificial. Pero me voy a concentrar en educación, qué oportunidades hay y las cuales nosotros hemos estado trabajando. Y hasta aquí una cosa que se ha criticado en el sistema educacional cuando hace una evaluación es que casi todos son selecciones de selección múltiple. Los niños seleccionan entre 4 o 5 opciones y eso es todo. Y está todo basado en mediciones de aprendizaje en lo que es selección múltiple. Con inteligencia artificial hoy en día es posible que los niños respondan en forma abierta, no selección múltiple, escriban y la máquina analice. Hemos estado trabajando en eso. Y también incluso escriben en manuscrita, incluso niños de kinder, primero, segundo. Pero también en el computador se escribe en su tablet. Entonces se amplía el mundo y podemos entonces entender mucho mejor qué realmente está entendiendo el estudiante. Por supuesto que eso se puede hacer manualmente, pero toma mucho trabajo. Si tenemos todos los estudiantes activos a la sala de clase, el profesor hace una pregunta y todos responden, ¿cierto? En una tablet, por ejemplo, llega inmediatamente el profesor. Hemos estado trabajando en eso, por ejemplo, en el nivel cuarto grado, que es el nivel acá más o menos niños 9, 10 años de edad. El profesor recibe entonces por cada niño, digamos en un curso de 30, 40 niños, y recibe en un minuto, ¿cierto? 40 respuestas abiertas, a lo mejor de 15, 20 palabras cada una, y tienen que poder reaccionar ante eso, es mucha información. ¿Cómo reacciona el profesor? Algunas de ellas son respuestas incoherentes, no es que sean incorrectas, incoherentes. Algunas de ellas hay actitudes no propias del estudiante que está aburrido y responde cualquier cosa. ¿Cómo analiza el profesor todo eso? Bueno, la tecnología, la inteligencia artificial puede decir inmediatamente, profesor, estas 4 respuestas no las puede aceptar, le damos una alerta, comuníquese de vuelta inmediatamente con el estudiante y dígale, bueno, responda bien, esto es realmente incoherente. Es un tema que hemos estado trabajando los últimos 2 años, cómo detectar automáticamente respuestas abiertas e incoherentes en los estudiantes. Hemos estado usando diferentes tecnologías, ya voy a mostrar, tanto de Machine Learning, o sea, aprendizaje por máquina, como las nuevas, como variantes de ChatGPT, lo que se llama LLM, Large Language Model. Me analiza la respuesta y me diga, mira, estas son las que no están coherentes, y entonces le demos el profesor contacte inmediatamente, le ayuda a contactar al estudiante. Bien, eso es lo que llamamos las respuestas abiertas. Y esto es un mundo, porque nos abre un mundo de evaluación y de evaluación formativa que están haciendo los estudiantes, que va mucho más allá, ¿cierto?, de la selección múltiple, que es lo clásico y lo típico que hemos estado haciendo los últimos 50 años. Lo otro es la argumentación. ¿Cuál es la cantidad de argumentación que tienen los estudiantes? No solamente escrita, que también puede escribirse, sino que también si están conversando frente a un computador y argumentando frente a otro, la máquina hoy día puede grabar, puede transcribir, me puede dar su opinión sobre la calidad de la argumentación de los estudiantes, que es algo, sabemos, central en la educación. No solamente, por ejemplo, en matemática calcular, sino que cómo argumentar, ¿cierto?, en forma apropiada, y cómo es el diálogo con un compañero. Es una cosa que hoy día la inteligencia artificial está empezando también a ayudar, porque básicamente transcribe lo que los estudiantes hablan y luego analiza con Machine Learning o cosas como ChatGPT o lo que se llama LLM, Large Language Model, y de manera que poder ver la coherencia de esa argumentación y si tiene que ver o no con lo que realmente estamos tratando que ellos aprendan. Esto es central. Hoy en día solamente el profesor lo puede hacer 1 a 1, frente a 2 estudiantes, y observar y monitorear la argumentación frente a un problema. Pero hoy día podremos tener la máquina constantemente escuchando diferentes grupos y dándonos su opinión sobre lo que están haciendo y dándonos retroalimentación directa a los estudiantes.
Otras cosas muy importantes, esta es una clase pública que son estudiantes de kinder y primero básico, y aquí hay todo un público, lo se llaman clases públicas, observando la clase. Pero hay mucho que es el lenguaje no verbal que ocurre en una sala de clase. Hay mucha información ahí. Por ejemplo, puede ser que esté un poco aburrido, parece, ¿no? Esté un poco bostezando. Pero hay otros muy interesados, que están muy interesados. Esta no sé qué está pensando. Entonces, esta también está muy interesada. Como parece, aparentemente hay otros estudiantes. Este está un poco pensando en otra cosa. Este a lo mejor está pensando, no sé, también una amiga. Este no sé qué está pensando sobre este otro. O sea, hay una dinámica enorme de información acá. Y la profesora está haciendo lo que puede, lo mejor posible, pero ¿cuántos de ellos realmente lo están entendiendo? ¿Cuántos, digamos, si utiliza una estrategia A o una estrategia B? ¿Qué es lo que está logrando? Y mucho podemos lograr el lenguaje no verbal. Pero es mucha información. La pregunta es, ¿la inteligencia artificial nos puede ayudar a juntar esa información y a detectar, ¿cierto?, si estamos llegando, el estudiante, si estamos logrando atención visual y concentración. Es otra gran aplicación de inteligencia artificial y hemos estado trabajando, voy a mostrar algo de eso. Después está un poco las actitudes. Por ejemplo, el estudiante claramente tiene una actitud favorable, hay otro aquí está feliz que algo logró. Esa es la actitud también. Por eso quisiera saber, bueno, a ver, tal como me pasa a mí en esta presentación, logré cautivar la atención de los estudiantes y las actitudes siguen pro lo que yo quiero. Y ese es un problema que todo profesor tenemos, ¿cierto? ¿Cuánto logramos? ¿Cuánto logramos atraer a los estudiantes y cambiar su actitud, una actitud propositiva, positiva? La máquina también hoy día puede observar, por ejemplo, son máquinas, son un simple celular que está en el fondo de la sala de clase, también está escuchando y viendo lo que el profesor hace, y luego corremos unos programas de inteligencia artificial que nos están tratando de detectar la actitud de los estudiantes, y nos haga un resumen al final de la clase el profesor diciendo, mire, esto es lo que usted logró, qué porcentaje de los estudiantes logró cautivar y cambiar su actitud. Acá también, bueno, lo mismo, motivación. ¿Cuántos están motivados? ¿Cuántos levantan la mano cada vez que el profesor dice algo? ¿Y en qué momento? ¿Qué pregunta hizo que logró, cierto? Que, por ejemplo, aquí algunos estuvieran interesados y estuvieran levantando la mano. A lo mejor yo hago otras preguntas y no es lo mismo. Entonces me da una señal al profesor y finalmente me lo resume al final de la clase, qué es lo que realmente está logrando. Luego viene algo muy importante que también es la colaboración y la generosidad entre los estudiantes. Puede la máquina ayudarnos a ver cómo está el grado de colaboración y de todas las habilidades interpersonales que son sumamente importantes en el mundo. Se supone que la máquina va a ayudar a lo que cada vez más calcular, por supuesto también analizar, pero ahí están las habilidades emocionales e interpersonales que son sumamente importantes. Y la máquina nos puede ayudar a ver, bueno, qué tanto es, voy a mostrar un poco lo que hemos estado trabajando en esto. Y otros aspectos que parecen también sumamente sofisticados, como la honestidad entre los estudiantes. ¿Qué tal este le cree al otro? ¿Cuánta confianza logra producirse entre los estudiantes? Y si estamos logrando esto que es sumamente importante, la confianza. La sociedad se basa en la confianza. Vean si ustedes toman el sistema bancario, hoy día con las criptomonedas, lo central es confiar. Lo único que uno confía en un billete, ¿cierto? Que no es simplemente un papel solamente. Si no confía en él, todo se viene abajo. Gran parte del sistema bancario y monetario, que partió de hace unos 2000 años, se basa en que uno confía en un papelito que dice que esto lo puedo cambiar, qué sé yo, por un edificio, por una casa. Entonces, la confianza detrás es básica. Y si uno compara países subdesarrollados con desarrollados, una de las grandes diferencias, no solamente a nivel de ingresos, sino que a nivel de confianza en las instituciones. O sea, lograr desarrollar confianza también es sumamente importante, y acá con inteligencia artificial me puede ayudar a determinar si lo estamos logrando o no. Confianza entre nosotros y confianza en las instituciones. También hay que considerar que mucho depende de la personalidad de cada uno. Hay algunos más extrovertidos, otros más introvertidos. Hay algunos más abiertos a nuevas experiencias, otros menos. Hay algunos más responsables y concienzudos que hacen todo y otros no tanto. Entonces, es importante tener esa información, pero es un mundo de información. Un profesor hoy día que está haciendo clases en diferentes lados conoce quizás más superficialmente a los estudiantes y no tiene un perfil psicológico en personalidades tan detallado. Hoy día con la máquina puede
¿cierto? Con algunas preguntas, tener una estimación del perfil de cada estudiante y eso darle después al profesor una retroalimentación, la inteligencia artificial, sobre cómo está llegando según los perfiles de la personalidad de los estudiantes. Una tremenda oportunidad que se abre, que está inmanente, subyacente, pero hay mucha información. Pero cuando hay mucha información es el mundo de la inteligencia artificial. Analiza todo y nos da una primera sugerencia sobre lo que está pasando. Después están las redes sociales. Entro estudiantes, que es otra clase pública, es otro profesor mirando, pero entre ellas hay una interacción y hay algunos que son más amigos de otros, ese quiere trabajar con los otros. En fin, hay redes entre ellas, parece que están en contacto con ellas. En fin, entonces, por ejemplo, hay estudiantes que quieren más segregados, más apartados, hay algunos que tienden a dominar. En fin, el profesor tiene que saber la estructura de la red que es la clase, y algunos que tienen influencia sobre los demás y saber cuáles son los influyentes, los influencers de la sala de clase, que manejando con esos influencers a lo mejor puede lograr lo que quiere, si no considera cuáles son los influencers apropiados y entender cómo manejar, de alguna manera, manejarse con esos estudiantes. Pero hay mucha información nuevamente, pues si hay una máquina detrás, que sería un simple celular, observando la clase, grabándola y cierto, y después inteligencia artificial transcribe la clase, observa lo que está pasando y dice, mira, estas son las redes que están detrás. Y es una tremenda posibilidad de información sumamente importante para el profesor, para saber cómo lograr mejor impacto en la sala de clase. Luego en las innovaciones, es decir, ¿qué impacto tienen las innovaciones? Aquí, por ejemplo, está de una clase en ciencia que se hizo con una incubadora, con unos pollitos que se crían y se observan los huevos, y hay un modelo computacional detrás que los estudiantes están viendo sobre cómo lo que se llama gastrulación, que es cuando se forma inicialmente el embrión. Entonces, uno quisiera saber, bueno, ¿y esta innovación tuvo un impacto? ¿Qué tanto impacto tuvo? Tanto en el aprendizaje de los estudiantes como en la motivación de los estudiantes. Pero hay mucha información nuevamente que está ocurriendo y la inteligencia artificial puede analizar todo esto y decirnos, bueno, ¿qué es lo que de todo esto que se hizo tiene mayor impacto y qué tiene menos impacto? Una de las preguntas que uno tiene, esta es una clase que me tocó a mí hacer en Japón sobre incendios forestales, modelamiento computacional con incendios forestales. Ellos son estudiantes como de grado 8, son estudiantes como de 14, 15 años. Estos son otros profesores mirando la clase. Y mi gran duda es, bueno, ¿la clase funcionó como yo creía o no? ¿Anduvo como yo creía o no? Ahora aquí tenía la ventaja que tenía un panel, eran como 200 profesores, después hay un panel que resumió esa clase y me dijo qué funcionó y qué no, y cada uno de los estudiantes me entregó un informe, cómo vio él la clase. Pero no siempre va a tener un panel de los mejores expertos del mundo. Tengo un profesor japonés, hay un profesor de Singapur, otra había de Filipinas. Todos ellos dieron su opinión de la clase de acuerdo a lo que planifiqué, que funcionó o no. Tenía un panel de lujo, los mejores especialistas del mundo mirando mi clase y dándome una opinión final de la clase. Y tenía estudiantes acostumbrados, después cada uno de ellos me hizo un informe de media página, una página, sobre cómo vieron ellos la clase. De lujo. Pero todas las clases tengo ese tremendo panel y estudiantes de lujo que están acostumbrados a esto. Pero la inteligencia artificial, la idea es que esté detrás, y esto estamos trabajando con los japoneses, se llaman estudios de clase 2.0 con inteligencia artificial, que terminada la clase haga el trabajo del panel y de los estudiantes y me diga inmediatamente, Roberto, de acuerdo a lo que planificaste, esto funcionó bien, esto no funcionó tan bien, y unas recomendaciones que podría hacer yo. Sería fantástico, y es un poco el trabajo que estamos haciendo con el grupo APEC en estudios de clase. Otra clase típica en Japón, y otra cosa que estamos trabajando es, aquí ocurre una clase, son todos profesores, yo también me tomé esta foto, yo soy bastante alto, pude mirar, imagínense la cantidad de profesores mirando una clase donde hay un profesor estrella, muy bueno, dando una clase aquí de matemáticas. Yo observé esta clase, tomé esta foto, pero una cosa es que hay un montón de información que era muy valiosa, como plantea el profesor la clase. ¿Cómo poder resumir esa clase y tenerlo central? Bueno, es un poco idea de inteligencia artificial. También estamos trabajando con el grupo APEC, los japoneses, gente de Singapur, de Corea. ¿Cómo inteligencia artificial
tomando toda esta información, me dice, mira, esto es lo que pasó, y este es un resumen, una síntesis de la clase, y me compare esa clase, esa lección, con otras lecciones que yo he hecho, y con otras lecciones que otros han hecho sobre lo mismo. Y entonces esa comparación es como resumir. Hoy día estamos acostumbrados a ChatGPT, me resume un libro, ¿cierto? Me resume un artículo. Bueno, es que me resume una clase que yo hice. Y además me resume varias clases y me las compare. Es una tremenda oportunidad que tenemos los educadores hoy en día con instrumentos como ChatGPT. No solamente que hay temores que a lo mejor los estudiantes usan ChatGPT o otros LLM para hacer los trabajos. No, hay que dar vuelta a esto. Aquí hay una tremenda oportunidad para nosotros los educadores. Podemos resumir clase entera y que nos dé una opinión como si fuera un panel y nos resuma la clase y compare con otras clases para ir mejorando. Bien, he visto entonces algunas oportunidades que se prevén y voy a mostrar un poco ya más en materia cómo nosotros en la práctica hemos estado empezando a usar inteligencia artificial y esto es con nosotros y con muchos otros más. Primero voy a ver un poco a qué se debe este gran cambio reciente de inteligencia artificial que irrumpió en noviembre. Ahora en realidad es conocido años atrás, pero que irrumpió en noviembre en toda la prensa y que hoy día se habla como los Large Language Model o los GPT o los ChatGPT, que es el más conocido. Pero hay muchos similares. Entonces, ¿a qué se debe? Todo el mundo ha escuchado hablar de los autos. Voy a mirar por varias cosas. Primero voy a ver aplicaciones de argumentación, después mirada y orientación del cuerpo, de profesor y estudiante, las componentes socioemocionales, cómo nos puede ayudar, la componente de personalidad, como ya vimos, y el resumen de clase, resumen y análisis de clase. En vez de resumir un artículo, de resumir un libro, que me resuma una clase que yo hice o que hizo un compañero, o me resuma varias clases y me las compare. Voy a partir por la argumentación, pero antes de eso voy a partir por las dos componentes centrales de tecnología. Una es la tecnología supervisada. La gran mayoría de inteligencia artificial, que se llama Machine Learning, es supervisado. Es decir, hay montones de datos y alguien de dicho esto está bien o esto está mal. Por ejemplo, un caso típico en los bancos, uno ha pedido crédito y entonces se ve la base de datos con todos los clientes, los diferentes créditos, y aquellos que se han comportado bien y aquellos que se han comportado mal, se han atrasado mucho, no pagan, y entonces el banco tiene que tratar de ver, bueno, a cuáles en un futuro prestar o a cuáles llamar para cobrar. Entonces está toda la base de datos, toda la información marcada, quién anduvo bien, quién no anduvo bien, lo que se llama aprendizaje supervisado. El problema supervisado es que alguien tiene que marcar si anduvo bien, anduvo mal. Y eso es mucho trabajo. A veces es más fácil, pero eso es mucho trabajo generalmente. Si uno lo puede hacer, muchos sistemas andan muy bien, como lo hacen sistemas en la banca, lo llaman credit scoring, behavior scoring, también las compañías de seguro, en fin, también algunas aplicaciones médicas. Pero el gran avance ha venido por lo que se llama autosupervisado. O sea, nadie marca si esto estuvo bien o estuvo mal. Se marca automáticamente y en ninguna situación se puede hacer esto. El supervisado es complicado. Aquí está el caso de los vehículos que se manejan autónomamente. Ahí tienen Elon Musk y muchos otros más, tienen miles de personas marcando cosas como aquí hay una persona y para enseñarle a la máquina de todo marcado para que después la máquina aprenda a reconocer. Y por supuesto que después llevan un montón de gente manejando autos y después marcando lo que está ocurriendo. Y en eso llevan años. Yo hace más de 20 años estuve trabajando en la Universidad de Carnegie Mellon, que es una de las top inteligencias artificiales en Estados Unidos. Estuve 2 veces como profesor visitante. Y ya en esos años había unas van haciendo este reconocimiento para los vehículos autónomos. Estaban recién empezando, había una cantidad enorme de errores, pero todos los días veía cómo se manejaban esos autos y salían a dar su vuelta. O sea, llevamos más de 20 años marcando eventos. Y todavía no estamos listos. ¿Y por cuál es la dificultad? Y esta es la dificultad que el profesor Yann LeCun, uno de los principales de inteligencia artificial, menciona. Hay casos en que, por ejemplo, el automóvil va por la ruta peligrosa y se cae un barranco y, bueno, mueren las personas. Uno, para que estos sistemas supervisados aprendan, necesita supervisarlo, mostrarle muchos casos como esos. Pero un caso como este en la práctica no se puede hacer, se mueren todas las personas. Entonces, ¿Todavía tiene pupoteta? Todavía no. ¿sí? Temprano te lo pregunto.
Ah, algo estamos escuchando, pero alguien se cayó en el barranco, pero aquí lo que quiero es... Perdóneme, lo han silenciado. Sí, no se escucha. Buenos días. Sí, se perdió el audio. Tiene apagado el micrófono, señor Roberto. Don Roberto tiene apagado el micrófono ahorita. Se les pide a todos, por favor, que puedan deshabilitar sus micrófonos para no estar interrumpiendo la ponencia. Ahí se activó el micrófono. ¿Se activó ahí? Sí, se escucha. Ok. Algo pasó, se me desactivó el micrófono a mí. Pero debe ser que cayó el auto al barranco, debe ser eso. Quizás. Estaba mostrando este caso, que es un caso que no podemos entrenar nosotros a su sistema supervisado, que hay que mostrarle muchos casos de un auto que se cayó en un barranco porque muere gente. Ese es el problema, y esos son los casos peligrosos. El problema de los autos supervisados es que se requiere entrenar con muchos casos, pero este tipo de casos no se pueden hacer porque muere gente y son casos peligrosísimos. Entonces, hay que ir a lo que tenemos autosupervisado. Pero con autosupervisado hoy día hemos mejorado mucho. Aquí está todo lo que es reconocimiento de voz, y cierto que pasa a ser, sale un texto, y del texto sale como lo principal que está detrás. Toda esta es la tecnología ya que es básicamente mucho eso. Aquí se supervisó usando mucha información, por ejemplo, en YouTube, que mucha gente marcó las transcripciones. Y es una manera ya casi aprovechando lo que la gente ha transcrito en una gran base de datos. Pero mucho de lo nuevo hoy en día de supervisado viene por un gran cambio que se produjo Google un par de años atrás, que se llama el BERT, el BERT, el sistema de palabras a vectores. Pasa todo el mundo de palabras, como BEER aquí, a un vector, que es una colección de números. ¿Y cómo lo hace esto? Lo siguiente, las máquinas estas leen los textos y dice, ok, voy a sacar una palabra de aquí, este texto, y le voy a decir a este gran sistema de inteligencia artificial que se llaman redes neuronales, que intenta adivinar qué palabra debería haber habido ahí. Y yo sé cuál es la palabra, porque lo saqué, por ejemplo, lo saqué de un libro que puede ser Hamlet, lo saqué de un libro como, ¿cierto?, 100 años de soledad, y voy página por página sacando palabras y a ver, le digo, ahora adivíname esto. Y estos grandes sistemas de lenguaje que se llaman Large Language Model se basan en esto, en que la supervisión es autosupervisada porque usa todo el texto, va sacando palabras y va tratando de adivinar qué es lo que hay. No hay nadie necesariamente que tenga que marcar y decir qué es lo que debería haber habido ahí. Entonces, hace unos 4 años salió el primer sistema, que fue un gran cambio en el procesamiento del lenguaje, y que aquellos que son más matemáticos pueden ver lo siguiente. Pasó del mundo del lenguaje, que es donde están los lingüistas, los literatos, en fin, pasó al mundo de la matemática. Todo lo que uno dice va quedando en colección de números. Un amigo mío que es de literatura me dijo, no lo puedo creer, Roberto, todo esto se llega ya a números, qué árido. Pero con todos estos números resume lo que no solamente palabras, sino que todas las frases. Y con estos números, en el fondo, es que hoy día ChatGPT escribe y redacta, de alguna manera en un espacio de puros números. Los matemáticos están contentos, dicen, oye, todo el mundo que han visto estos números que se llaman espacios vectoriales, álgebra lineal, se manejan en este mundo muy bien los matemáticos, pero la gente, el lenguaje en esto otro. Pero esto permitió, esta manera autosupervisada, permitió pasar del mundo del lenguaje al mundo matemático. Y una vez en el mundo matemático tenemos toda la matemática que hemos desarrollado en los últimos siglos para hacer, digamos, maravillas. Y esta es la base de la nueva tecnología hoy en día, que luego OpenAI en noviembre del año pasado, ¿cierto?, hizo un sistema más fácil de usar por cualquier usuario y no tan técnico, pero en el fondo está basado en tecnología de unos 4 años atrás, que se llama pasar de palabra a vectores, port to vec. En realidad esta tecnología tiene ya unos 10, 12 años, pero hubo un gran cambio en cómo se hizo usando redes neuronales y una tecnología de inteligencia artificial, y esto lo hizo Google hace unos 4 años,
Y luego OpenAI ha perseguido con muchos otros en esto mismo y él lo ha llegado a todo el mundo. Esa es la gran ventaja. Entonces, es este gran cambio que permitió pasar del mundo del lenguaje al mundo de los números y los vectores, decimos los matemáticos, gracias a la autosupervisión, que antes, si no, es muy lento, y eso es algo que todavía no se resuelve bien en los vehículos autónomos. Bien. Pero sin embargo, estos sistemas como ChatGPT y otros tienen una capacidad increíble de redactar, sorprendente, realmente sorprendente, pero todavía tienen problemas de lógica. Por ejemplo, aquí le dejo un problema de lógica a todos, cada uno de ustedes dice, si tengo la mano abierta, entonces tengo una moneda, o si no, este es lo exclusivo, o es uno o lo otro. Si no tengo la mano abierta, entonces tengo una moneda. ¿Qué puede concluir ahí? O sea, si la tengo abierta, tengo una moneda, y si no, tengo una moneda. La mayoría de nosotros, y el 99,99% de la gente dice, entonces tengo una moneda. Pero en realidad la conclusión lógica, si uno hace toda la lógica matemática exacta, es justo lo opuesto, no tengo una moneda. Pero, ¿qué hace ChatGPT? ChatGPT se equivoca como la mayoría de los humanos. En parte, y concluye que no es claro, en fin, de aquí lo que dice ChatGPT. En parte, esto uno ilustra lo siguiente, que ChatGPT, como los otros LLM se llaman, ha aprendido en mucho texto, pero ha aprendido también con los problemas que todos tenemos, con los sesgos, las dificultades y los errores que tenemos. Entonces, en este problema lógico, que es un problema muy complicado para los humanos, salvo que uno sea lógico matemático y concluye bien, yo lo hago esto con mis estudiantes en el curso avanzado, todos concluyen mal, pero después empiezan a hacer las tablas de verdad con mucho cuidado y se dan cuenta de que la conclusión es justo la opuesta. Entonces, el problema de estos modelos de lenguaje como ChatGPT y otros es que aprenden lo que toda la gente ha escrito y aprenden entonces con los errores y los sesgos que todos tenemos. Y hay sesgos de género, y hay sesgos en todo lo escrito, sesgos también raciales, en fin, y muchos sesgos más, como este lógico que está detrás. Es muy poderosa esta tecnología que aprendió todo lo escrito, pero también aprende, ¿cierto?, nuestros errores y nuestras dificultades. Hay otro caso que les quiero mostrar, ya entrando en educación probablemente tal. Esta es una pregunta que le hacemos a los estudiantes de cuarto grado, 9, 10 años de edad. Dice, la pregunta es la siguiente, para que ustedes la piensen. Y esto es lo que tiene que leer el estudiante en el computador. El profesor pregunta a su alumno, Juan, ¿cómo se llama el ángulo que mide 80 grados? Juan responde obtuso. Explica, dice la pregunta, con tus propias palabras si Juan está correcto en lo correcto. Eso es lo que tiene que responder el niño. ¿Estará Juan en lo correcto o no? ¿Qué es lo que hace un estudiante real que se llama Felipe? Felipe respondió, no, está mal porque todo número de 80 al 90 es aguda. Bueno, está con los errores aquí, puse aguda, es lo que escribió él, no dijo agudo. Está sin tilde y número sin tilde, está como escribió el muchacho que se llama Felipe. O sea, Felipe, ¿qué hizo usted? ¿Está coherente? ¿Lo que respondió no está coherente? Analizó esta pregunta, lo que habría respondido Juan, y eso es lo que dice Felipe. Dice que está mal, porque todo número entre 80 y 90 es agudo, o sea, le puso agudo así. Bien, ¿qué dijo ChatGPT? Lo que dijo. Dijo, ChatGPT le preguntamos, por favor, respóndeme ChatGPT 2 consultas. ¿Es coherente la respuesta dentro de la pregunta? O sea, estamos preguntando si es coherente, no si está incorrecto o no. Lo que primero queremos ver si el niño está respondiendo algo coherente o no. Si es coherente la respuesta que está dentro de esta pregunta, o sea, si es coherente lo que dijo Juan. Y después queremos saber si es coherente la respuesta de Felipe, que era estudiante real. Juan es ficticio, que está dentro de toda esta pregunta. Bueno, aquí está lo que dice ChatGPT. Dice, no, la respuesta de Juan no es coherente con la pregunta. Ahora, claramente Juan se equivocó, pero es coherente. Eso no lo apuntó. Y no, dice la segunda, la respuesta de Felipe tampoco es coherente con la pregunta. El ángulo 90 grados es un ángulo, bueno, justo me tapó esto aquí, no lo puedo ver, pero en fin. Y lo interesante es que ChatGPT se equivocó. Este era un problema de cuarto grado. Se equivocó en si es coherente o no, tanto lo que dice dentro de la pregunta como lo que dice Felipe. Y vamos a ver que tiene sus dificultades, y tiene dos dificultades. Una es los LM, que son todos como ChatGPT y otros, tienen problemas con los errores ortográficos de los niños. Ustedes saben lo que son profesores de niños de básica, 8, 9 años, que cometen errores ortográficos que no son los errores ortográficos que cometemos los adultos.
Por ejemplo, cuando escriben queso, a veces lo escriben con C-E-S-O, porque la C dicen queso, en vez de escribir con Q-U-E. Ese error no lo cometen los adultos. Pero ChatGPT y todos estos lenguajes de modelos han aprendido de mucho texto, millones de textos, todos los libros del mundo y todo lo que está en Internet, pero todo, una cosa, escrito por adultos. Esos adultos no ponen esos errores típicos de los niños. Otros errores típicos que hacen los niños es pegan palabras, están aprendiendo a escribir, las pegan. Por la casa, capaz que le escriben todos juntos. La casa, sin el blanco entre medio, sin el espacio. Y entonces ahí estos lenguajes modernos hemos visto se equivocan. Porque dicen, no, esto no lo entienden. Claro que no lo entienden, porque a pesar que han usado estos métodos autosupervisados, sí, y con millones y millones de textos, han leído todo lo del mundo, pero siempre cosas escritas por adultos, en todos los idiomas, no cosas escritas por los niños. Eso no hay. Entonces no saben analizar bien respuestas de niños pequeños. ¿Ya? Y lo otro que tiene problemas de recursividad. Por ejemplo, esa pregunta, había un Juan, pero después estaba el niño Felipe. Y esos problemas lógicos de recursividad, o sea, dime lo que dijo Felipe, no lo que dice Juan que está dentro de la pregunta, se confunde. Tiene esos problemas lógicos todavía, hoy día todavía hay limitaciones, aún con el GPT-4, todavía tiene ciertos problemas lógicos como recursividad, también tiene problemas lógicos matemáticos, pero es muy bueno para argumentar y escribir una explicación. Y el problema es que lo escribe en un lenguaje, ¿cierto? Como que estuviera muy, muy seguro. Ese es el problema, que uno cree que está muy seguro. Pero acá, analizando nuestra experiencia con respuestas de estudiantes escolares de tipo cuarto grado, tiene problemas con preguntas como esa se llaman en inglés word problem o problemas de planteo de matemática de cuarto grado. Se equivocan en analizar. Y hemos estado trabajando cómo ayudarlo, que se llama prompt engineering, cómo ayudarlo a analizar ese tipo de situaciones. Estamos trabajando en eso. Otra cosa que uno quiere, la argumentación, hemos estado trabajando, por ejemplo, con títeres, que de mano, que el niño, un poco la idea de Vygotsky, que la argumentación viene de argumentar con los demás y poco a poco, en un proceso de internación, y uno con una voz interna. O sea, ¿cuál es el efecto si yo argumento y le explico primero a un títere antes de escribir? Y hemos estado trabajando en eso, aquí quiero mostrar un poco, no sé si se escuchará, pero son lo que actividades con títeres. ¿Se escucha? Hay una voz interna. Aquí está explicando la voz interna a los estudiantes por los títeres y después de eso se ponen los computadores a argumentar y a escribir. Entonces cada uno primero le explica a su títere antes de escribir, que ayuda un poco la autorregulación, y nosotros estamos viendo entonces luego con inteligencia artificial qué tanto mejora el estudiante en su argumentación. Hay unas cámaras al final de la clase que aquí está hablando la voz interna, y aquí están respondiendo. Y es un mundo de información que todos los estudiantes están escribiendo y en un instante estamos viendo qué es lo que están escribiendo cada uno de ellos. Y esta es una aplicación que estamos haciendo, siendo el efecto de una nueva estrategia para enseñar a argumentar, en este caso con un títere de mano, y poder calcular y darle al profesor una implementación inmediatamente cómo anduvo todo eso. Por supuesto que los Large Language Models también, o como ChatGPT y varios otros más, otros Yuba, en fin, tiene implicaciones importantes en pensamiento computacional. Hasta aquí hay un gran dilema si hay que enseñarle a programar a los estudiantes o no. Pero hoy en día la máquina escribe su propio código. ChatGPT y otros escriben el código, tal como redactan, escriben. Entonces es más bien si hay que enseñar lo que se llama pseudolenguaje, es decir, un lenguaje más alto nivel, a formular lógicamente, o también le llaman otro prompt engineering ahora. Más que enseñar a programar específicamente en un lenguaje dado. Son lenguajes que cambian mucho y que hasta aquí hay una gran discusión. Si es más bien enseñar esto como pseudolenguaje o también lo que se llaman pensamiento computacional, pero no enchufado. O sea que la idea de los algoritmos, más que la implementación física del lenguaje dado, o sea, tiene una tremenda implicación porque la máquina cada vez más está siendo capaz de escribir el código una vez que uno le explique, mira, esto es lo que quiero hacer, la máquina escribe el código. Y cada vez lo escribe mucho mejor. O sea, está teniendo un tremendo impacto en toda la gente que trabaja en programación. La máquina está haciendo el código y lo comenta como muy bien. O sea, está haciendo muy buenos programas computacionales directamente.
Ya hemos visto un poco todo lo que es argumentación, vamos a ver lo que es mirada del cuerpo, posición del cuerpo, que es muy importante la parte no verbal de hacer clase. Hay mucha información en el humano, cada una de las partes de las personas, en las manos, los gestos, bueno, qué puede hacer la máquina, y sobre todo hacia dónde, información de las miradas. Este es un trabajo que hicimos en que le pusimos unos lentes al profesor y a algunos de los estudiantes, que hay un lente que está grabando hacia donde mire. Hemos trabajado mucho con las miradas de cada uno de los estudiantes, que es lo que atiende realmente. Hoy en día hemos cambiado a poner una cámara al final de hacer clase y que automáticamente la máquina pueda determinar para dónde está mirando el estudiante, el profesor, y para dónde orienta el cuerpo del profesor. Aquí está un poco, calcula inmediatamente la posición del profesor, posición de los estudiantes, como si lo estuviera mirando de arriba, y está mirando con este vector que apunta aquí, hacia dónde más o menos apunta la cara, y hacia dónde apunta su cuerpo, que son dos componentes muy importantes que muestran la intención aquí, hacia dónde mira el estudiante, hacia dónde su cara, donde se apunta su cuerpo. Y a partir de eso podemos ver las miradas, quién se mira a qué. Este es como un diagrama, un grafo de lo que ha pasado en la sala de clase. Y aquí está un poco para que ustedes vean lo que calcula la inteligencia artificial, un video que produce en cada instante. Entonces podemos saber qué miró y dónde miró el profesor, qué miraron los estudiantes en cada instante. Acá a la derecha está el rojo, hacia donde apunta la cara, el verde donde se apunta el cuerpo, que no siempre uno apunta en el cuerpo hacia otro lado. Por ejemplo, si uno está jugando fútbol, es muy importante a veces hacer para el contrario, crea que yo miro en un lugar, pero tiro la pelota hacia otro lugar. Entonces, el cuerpo y la cara uno juega con eso para engañar, por ejemplo, a los contrarios. En el caso de hacer clase, es importante que el profesor también apunte con su cuerpo a los estudiantes y no solamente con su cara. Entonces, se ha visto que hay sobre todo a estudiantes que le cuesta más poner atención. Si el profesor se acerca y le apunta con su cuerpo, es tanto más importante que lo apunte con la mirada. La inteligencia artificial me puede decir, a resumir la clase, cómo estuvo las miradas y las posiciones del cuerpo del profesor. Después lo socioemocional. La autorregulación es muy importante. La autorregulación hay que ver que gran parte de lo que uno hace implícito es como un gran elefante. No sé si están conduciendo elefante, pero yo sí he conducido caballo. Y muchas veces el caballo hace lo que quiere. Y cómo convencer al caballo a hacer lo que quiere es una metáfora muy usada en psicología. Este caballo, el elefante, hace lo que quiere. Tengo que convencerlo, pero es mucho más poroso que mí. Y esta es la parte consciente. Y yo converso conmigo interna cómo lograr dominar la componente inconsciente. Kahneman, que sacó el premio Nobel de Economía, un psicólogo, él le llama esto el sistema 1, y a esto acá el sistema 2, que el sistema consciente es más pequeño, tiene menos, es más lento, y él tiene que tratar de conducir el sistema 1. O sea, cómo lograr esta componente, cómo lograr, ¿cierto?, también las habilidades interpersonales con los estudiantes. Yo voy a mostrar solamente un ejemplo nomás, hay muchos que se pueden hacer. Voy a mostrar un poco de poder medir la honestidad, que es parte importante de la colaboración de los estudiantes. Y el experimento es el siguiente. El profesor lanza una moneda, que puede salir cara o sello, y el estudiante tiene que en la pantalla decir, o sea, antes de que el profesor la lance, el estudiante piensa si va a salir cara o va a salir sello. Son las dos opciones, ¿cierto? Acá en Chile llamamos cara o sello. Y, por ejemplo, yo pienso sello. Yo soy estudiante. El profesor lanza la moneda. Y después que la lance, tengo que, si la apunté, le digo, el premio es para mí. Y si no la apunté, el premio es para otro compañero de curso y en otras ocasiones para otros niños de otra escuela. Ahora, nadie sabe lo que yo pensé. Nadie sabe, el profesor no sabe lo que pensó cada estudiante. Cada estudiante anotó en su cabeza y cada uno dice, mira, en realidad la apunté y entonces el premio es para mí. Ahora, uno sabe en un curso grande que la mitad de las veces los estudiantes apuntaron, la otra mitad de las veces no la apuntaron. Entonces yo puedo medir la honestidad del curso en general y de los estudiantes, si es que me mandan la mitad de las veces los estudiantes ganan el premio y la otra mitad no. Si no, si el 90% de las veces se va para acá, quiere decir que todos me enviaron y dijeron, si bien yo pensé que era sello, pero como salió cara, digo, es para mí. Es una manera de medir la honestidad, y aquí está un poco un experimento que hicimos con estudiantes. La moneda. El profesor está lanzando la moneda. Cara. Y se salió a cara y todo el mundo, bueno, parece que todo el mundo apuntó. Este otro en ese curso. Claramente que hay un honestidad, no puede ser que todos estén ganando. Ustedes son testigos. Aquí Sello. salió sello, estaban todos felices. Sello.
¿no tiene recursos? Ella parece que no. Está aquí. ¿Qué salió? ¡Cara! Parece que Voy sí. a lanzar la moneda y salió sello. Bueno, eso son todas las pruebas. No se podemos medir la honestidad de los estudiantes. ¿Qué tan honestos son? Dice que sale. Bueno, las competencias emocionales son sumamente importantes, ¿cierto? Las que ahí miramos. Y están los de personalidad también, voy a ir muy rápido personalidad, pero la personalidad, hay un modelo básico de personalidad que usa un adulto que se llama el modelo Ocean, o de openness, de apertura, C de concienzudo, de responsable, extraversión, y cuán amable, agradable es, y qué tan neuroticismo en las personas. Este gran modelo se llama los Big Five. Nosotros acabamos de terminar el año pasado con 4.000 estudiantes, a todos le hicimos estos test, una versión adaptada para estudiantes, y luego un mundo de información para el profesor, junto con esta otra honestidad, la información de confianza, muchas más que hicimos, un mundo de información que se une a la reacción en la clase, el componente no verbal, como argumentan, es un mundo, un big data, un montón de información, y entonces inteligencia artificial nos está ayudando a decir, bueno, ¿qué es lo que debemos hacer para lograr según la personalidad de los estudiantes? Entonces, un mundo de aplicaciones, que el modelo se llama Ocean en inglés. O de openness, C de concienzudo, E de extraversión, A de agradable, amable, y N de neuroticismo, que es el gran modelo de personalidad. Finalmente, vamos a hacer la parte de resumen de clase, que estamos trabajando fuerte con ellos, con los asiáticos y el mundo APEC, que básicamente aquí está, terminaba una clase, la que yo mostré al inicio. Los profesores lo que hacían en Japón y en Asia van a tomarle foto a la clase. Esto es porque el profesor japonés jamás borra lo que ha hecho en clase. Va quedando como un registro, un log, diría en computación, de todo lo que hizo. Entonces la gente toma una foto. Nosotros aquí vamos borrando, pero ellos van dejando todo ahí, y a veces hay más de un pizarrón, van avanzando todo lo que se pasó y va quedando un registro de la clase. La pregunta es cómo analizar y cómo sintetizar una clase. Esa fue la pregunta central, pero hay mucha información. No todos son tan ordenados como los japoneses, en que tenemos cierto todo registrado. Pero aún así, para los mismos japoneses, lo que hay al final es como el registro final, ¿no? Entonces aquí lo que esto es la clase pública, la están mirando mucho, y aquí hay alguien anotando a mano los principales eventos que iban registrándose en un tablet, marcando un protocolo, un protocolo COPU. El protocolo COPU después dice, una vez que terminó la clase, dice, oye, cuando el profesor estaba hablando, lecturing, cuando está en administraciones, tiene el tiempo avanzando. Aquí cuando el profesor hizo un experimento, en 15 minutos, en el minuto 12 hizo un experimento. Hizo otro experimento en el minuto 36, 37. Cuando el profesor estaba moviendo en nuestro grupo, más o menos en el minuto 15, en fin. Pero todo esto requirió que alguien estuviera observando clase y marcando los eventos. Eso es básicamente la idea. Podemos hacer clasificación automática, que automáticamente la máquina ve la clase, la transcribe y me hace todo este grafo aquí automáticamente, sin que tenga que haber un tercero marcando la clase. Es un poco el trabajo. Acá, entonces, el profesor habla, por ejemplo, en su celular, se transcribe, y aquí hay un sistema inteligente que está diciendo, mira, cuando el rojo indica que el sistema inteligente cree que el profesor está presentando. Azul es lo que realmente pasó. Estaba presentando aquí y presentando acá. Y la máquina, con un algoritmo de inteligencia artificial, cree que aquí está hablando el profesor y aquí está presentando. Y aquí cree que es más baja la posibilidad y aquí cree que no está hablando. Aquí más o menos coincide. Aquí sí se equivoca un poco. Este es un sistema que hemos estado haciendo. Aquí está cuando el profesor está guiando la clase. Realmente está guiando aquí, está guiando acá y acá. Y aquí inicialmente el sistema, que el rojo no cree que esté guiando, pero aquí sí empieza a subir, aquí una pequeña bajada, en fin, eso es un poco el predictor del sistema. Y acá, luego, con esta transcripción y con esta información de los principales eventos, le pedimos algo como ChatGPT, dime, hazme un resumen de la clase. Y este es un resumen de toda la clase, bueno, que la tengo en inglés. La clase fue sobre división de fracciones, el profesor presentó los desafíos, en fin, esto es tomando lo que el profesor dijo, el protocolo central de lo que estuvo pasando en el principal evento, con toda esa información y la transcripción, por supuesto. Entonces el sistema de lenguaje, un LLM o un ChatGPT u otro, me hace un resumen de la clase. Eso es lo que hemos estado, y una tremenda capacidad para el profesor. Ahora, hacer que todo esto, cómo generalizarlo y hacer, uno puede imaginar
cómo difundir todas estas prácticas en lo que queremos que cada uno de estos que está aquí es un profesor. Si hay un profesor que difunde a los demás, o hay otra red de profesores. La pregunta es, ¿qué red de profesores me facilita que se distribuyan esta estrategia? Y eso es un poco lo que también hemos estado trabajando con inteligencia artificial, y uno se puede imaginar que estos son un montón de Petri dish. Cada Petri dish es una red de profesores, y uno intenta con diferentes redes de profesores y ver en cuáles de ellas se disemina mejor la diferente estrategia. Imagínense que como que cada uno de estos tubos hay un montón de bacterias, y en cuáles de ellas la estrategia que yo hago hace que se disemine más lo que yo quiero. Aquí, en vez de bacterias, son un conjunto de profesores que están con una cierta red, con cierta estrategia, y uno hace muchos experimentos y ve en cuáles de ellos funciona mejor, y tiene una manera de poder escalar entonces estrategias exitosas. Esta es una clase típica en Japón, todo el mundo observando, y el objetivo finalmente es cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en la calidad de la educación, cómo nos puede ayudar profesores y qué clases sean más exitosas, cuáles de ellas nos permite mejorar. Para redondear y terminar, creo que hay mucha oportunidad y tenemos que pensar nuevamente en el futuro. Hay mucha oportunidad en educación que trae la tecnología, ya hemos visto algunas de ellas, respuesta abierta a los estudiantes, resumir lo que ocurre en la clase, como si tuviera un panel, y eso va a permitir pensar qué es lo que debemos enseñar y enseñar mejor para el mundo que viene. Lo que no queremos que uno ocurra, ¿cierto?, es lo que está aquí. Terminemos con sistemas inteligentes y terminemos enjaulados haciendo tareas simples, las más simples. Y el sistema inteligente, la superinteligencia artificial, termine dominándolo. Al revés, tenemos que nosotros controlar este elefante, usarlo para nosotros, ¿cierto? Y poder mejorar la calidad de educación y preparar a los estudiantes para los desafíos que vienen. Bueno, eso es. Muchas gracias a todos por haberme escuchado por esta hora, y ahora quedándose abierto a las preguntas y las inquietudes que todos ustedes tengan. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Roberto Araya. Agradecemos esta importante participación, siendo un tema muy interesante para todos los docentes, para todas las personas que se dedican al tema de la educación.